las GPU como pueden ser las nuevas, ¿no? Ahora salió la 50 RTX 5090 y la anterior, la 4090, y así, son placas muy caras. Eso caro es lo que va a hacer que funcionen las cosas en tiempo real, ¿sí? Vamos a decir así, si yo muevo el monito así, ¿no? Y vengo acá, le sumo el modificador, pongo subdivision surface, y acá le subo muchas divisiones, ¿no? 6. Ya, ahora sí, nos parece totalmente redondito, pero fíjense, ¿no? Bueno, no se nota tanto por la GPU que tengo yo justamente, pero la verdad que se mueve más lento, ¿ven? No es fluido como cuando estaba totalmente en baja, que además ustedes lo están viendo vía streaming, depende también de los cuadros que vaya capturando, pero créanme que esto se mueve realmente rápido. Y el otro que tiene muchos más polígonos, y esto vamos a aclararlo ahora, que es importante, muchos más polígonos significa que cuando yo hago un subdivision surface, ¿no? De 2, significa que no voy a tener el doble de polígonos, significa que voy a tener el cuádruple. O sea, voy a dividir el alto y el ancho, por decirlo así, de ese polígono, y en vez de tener un polígono, voy a tener 4 veces más polígonos. Entonces, si de esos 4 veces más yo vuelvo a dividir, ¿no? Ahora ya tengo 4 veces más. Si vuelvo a dividir, voy a tener 4 veces más de 4 veces más que tenía antes. Y así sucesivamente, ¿sí? Vamos a poner esto en modo wireframe y vamos a ver qué es lo que hace. Em, y vamos a venir acá al modo de edición. Así lo vemos bien, ¿no? Estos son la cantidad real de polígonos que tengo, y esta curva que alcanzan a ver ahí adentro vendrían a ser los NURBS. Estos NURBS, si los analizamos, también están simplificados, pero es mucho mejor, o sea, mejor, es más redondo, digamos, esto que esto de acá, ¿sí? Esto es para que lo tengamos en cuenta, porque siempre estamos economizando polígonos, siempre. Sobre todo quienes aspiren a ser nivel 3 con nosotros, ¿no? Porque cuando animamos, uno dice, bueno, ok, ahora hice mi escena compleja, como habrán visto ahí en el grupo de Facebook, las cosas que hicieron los chicos del cuatripasado, y van a decir, ah, está buenísimo. Y uno dirá, bueno, pero yo me maté, quiero una buena nota, si el render me dura 1 hora, que dure 1 hora, no me importa, yo lo presento, ¿no? Y quedo ahí como un campeón. Pero claro, cuando animamos ya cambia la cosa. Ya renders de 1 hora por frame no son negocio para nadie. Bueno, vamos a pasarnos al Blender ya. Nuestro Blender va a aparecer así, de esta manera, vacío. Lo voy a hacer rápido, espero que hayan visto las clases que les dejamos del cuatripasado. Hay algo importante, lo mostró Agustín, yo lo voy a recalcar, es esto de, por ejemplo, cómo nosotros administramos ese espacio. Si empiezo a hacer lío y se me va descuajeringando, ¿no? Mi Blender, bueno, tenemos algunas opciones, ¿sí? Desde ya que si armamos una escena, por ejemplo, no voy a armar ninguna ahora, pero vuelvo a esta que les mostraba la vez pasada. Si yo cargo una escena, el Blender en esa escena va a quedar como lo dejé yo. Acá obviamente no había nada importante. Y yo les recomiendo algo para que nos organicemos a la hora de trabajar. Estas pestañitas que están acá van a ver que a veces descargan alguna escena de prueba, quieren aprender, ver algo nuevo, ¿no? Y cuando vienen acá a blender.org, que les habíamos dicho que pueden venir acá y entrar en la parte, una vez que, porque tengo que verificar que no soy humano. ¿Saben cómo funciona eso de verificar que uno no es humano? Porque es una estupidez. Pongo, che, no, no, que no soy un robot. Mire, yo ya me creo que una IA. Verificar que no soy un robot o que sí soy un humano. Eh, lo comento porque hay una cosa ahí también media gris, como en todo esto. Lo que hace es lee el mouse.
O sea, lee el movimiento que hacemos para llegar ahí. Y uno dice, pero ¿en qué momento yo le habilité a cualquier página que lea los movimientos de mi mouse? Mm, vaya uno a saber, letra chica. Em, entonces, en download, no, era en demo files acá. Download en demo files, ustedes van a acceder a las splash. No, no lo tengo acá. No podemos volver al splash, ¿no? ¿O sí? No, tenés que cerrar y Ok, volver a abrir pensé que se podía. El splash es esa pantallita que nos aparece al principio, esa ventanita que tiene alguna imagen que las van a reconocer, ¿no? Ahora creo que es la que está, es ahora esta, ¿no? Sí. Y así. Entonces pueden descargar estas escenas. ¿Cuándo descargan estas escenas? Yo las he ido descargando todas y probando a hacer renders. Pueden aprender también viendo, simplemente viendo sin romper cómo está hecha. Y saben que si la rompen la pueden volver a descargar, ¿no? Ver que cosas muy complejas. Esta es de Jan Havert, un grosso del Blender. eh, y van a ver que parece súper compleja y cuando la abren es mil veces más sencilla, ¿no? De esas escenas se aprende mucho. Esta, por el contrario, es un render pesadísimo de alguien que evidentemente tiene una computadora muy grande y así sucesivamente. Pero cuando descargan esas escenas y empiezan a ver cómo están hechas, van a ver que no están las mismas pestañas. Es más, van a ver que quizás que hay otras que no están en el default, ¿sí? O que hay muy pocas que son las que se están usando. Yo no les recomiendo borrar pestañas, ¿sí? Les recomiendo que hasta que se vayan habituando a Blender, que dejen estas que son las que vienen por default, por más de que Geometry Nodes no la vamos a usar, por más que el script, yo les voy a mostrar alguna cosita, pero no vamos a ponernos a programar acá ni nada por el estilo, ¿no? Pero déjenlas así hasta que se familiaricen y después sí pueden empezar a hacer los cambios en las pestañas, ¿no? Y, por ejemplo, si yo vengo acá a esta en verdad agarré un mal ejemplo porque esta la armé yo y no toqué nada, o sea, simplemente la usé como un ejemplo rápido para mostrar el render en tiempo real. Pero, por ejemplo, acá puede haber otra configuración en shading y uno va a decir, uy, pero qué sé yo, mi configuración no era así, asá. Bueno, vamos a ver que podemos guardar esas configuraciones. Vamos a seguir adelante. Voy a mostrar acá una escenita más. Y que tiene que ver con esto que estábamos hablando de GPU, CPU, etcétera, etcétera. Una de las cosas que hace caras a las GPU no solamente son sus procesadores, que como decía son muy rápidos, tienen muchos núcleos, entonces tienen que estar muy, muy interconectados para que todos los núcleos, como veíamos el dibujo de la Gioconda, todos trabajen a la vez. Eh, pero esta es de una estudiante del otro cuatri. Eh, ¿Qué sucede con eso? También tienen que tener mucha memoria. Entonces, yo ahora voy a pasar esto a Eevee y vamos a ver lo que sucede, ¿no? Voy a tocar el botón mágico que pasa a Eevee y vamos a ver qué pasa. Rueditas, ¿no? Rueditas girando, pensando. ¿Y qué está haciendo? Bueno, las texturas las tiene que cocinar, así como escuchan, ¿no? Y esto, el bake, que ahora no estamos hablando de shading puntualmente, sino estamos hablando de CPU y GPU, lo que va a hacer es, va a pegar las texturas a los objetos para que yo pueda moverme en tiempo, comillas, comillas, real. ¿Sí? Fíjense, todavía no lo hizo, cargó algunas, está haciendo eh, error, por ejemplo, demasiadas sombras para actualizar, puede que las sombras sean incorrectas. Shadow buffer full, o sea que ya no tiene más memoria para almacenar sombras. Quedan 244 todavía shaders para hacer. Bueno, esto les va a pasar, ¿sí? Entonces, así como nosotros tratamos de poner los menos polígonos posibles o las cosas que podemos pasar a curvas, hacerlas con curvas, también vamos a tratar de, cuando hagamos shading, no utilizar shaders muy pesados, ¿sí? No poner imágenes en súper alta resolución. Cuando hacemos un objeto 2 está muy bien, ¿sí? Pero cuando hacemos una escena, sí, ya nos va
a empezar a pasar esto de que el tiempo real no va a ser real, o sea, va a ser real, pero una vez que cargue todas esas texturas, ¿no? ¿Vieron cuando cargan el videojuego? Que aparece la cinemática, la marca del que lo hizo, la productora esta, la otra productora y qué sé yo. Bueno, mientras tanto está cargando y nos distraen, nos muestran cosas en pantalla para que cargue, ¿no? Bueno, ese cargar está haciendo esto, el baking, ¿sí? Cargó las geometrías y está pegándole las texturas. 244, ahora acá dice 168, faltan todavía, ya hizo una buena parte, y así es como va a ir apareciendo esto. Entonces, un consejito que vamos a dar ya de entrada es que en sus primeros modelos, cuídense con esto de los materiales, cuando descargan de Blender Kit, cuando descargan de por ahí de la web y traen alguna textura. ¿Por qué? Porque a la larga de este curso, sus objetos van a ser uno más. O sea, por ejemplo, esta chica, no sé, habrá hecho esta biblioteca al principio. Y claro, en un momento uno le podía decir, pero acá le puedo poner un montón de detalles y un montón de cosas a la biblioteca, pero sí, si después la sumamos a la biblioteca, que la mesita, que el silloncito y todas las cosas que fue armando, y se suma, y que hay dos camas, y eso que creo que era un perro, una fotogrametría de un perro, y así sucesivamente, y bueno, va sumando, sumando, y en algún momento van a ver que no les da la compu, ¿sí? Por otro lado, esto que quería decir antes de la GPU, es que las GPUs más caras son más rápidas. O sea, hacen esto que está haciendo la mía ahora, lo hacen más rápido. Las más caras son mejores, ¿sí? Eso es lógico. Pero la CPU, cuando hacemos el render, todas las CPUs pueden manejar cualquier render. O sea, yo puedo tener una CPU, un procesador muy caro, y lo va a hacer rápido, y puedo tener uno muy barato y lo va a hacer lento, pero lo va a hacer. En cambio, con las GPU hay cosas que una GPU, como decimos en la jerga que te explota la computadora, no las va a hacer, porque no tiene la memoria suficiente, porque no maneja esa cantidad de polígonos. Entonces, hay una cosa ahí media democrática de que la CPU mal o bien lo va a hacer, y eso va a ser el render final, el render en cycles. El otro render en Eevee, en algún momento, ahí nos va a pasar el agua, digamos, y nuestra GPU no va a dar para más. Bueno, quedan 51 cosas. Ven que ya apareció la manta, el perro, la otra cover de acá, y así sucesivamente. Y a la larga, como verán, yo toqué hace un rato ya para hacer esto y acá andamos todavía. ¿Te parece, Agus, si arrancamos con lo nuestro? Cambio el orden del script que te pasé, si lo de IA lo hacemos después. Pero vamos Dale, con lo dale. tuyo, así vemos cómo hacer la silla, una mesita y algunas cosas en Hard Surface. Y sobre todo, cómo guardar la escena, que es algo importante, ¿no? Yo les estaba mostrando recién escenas que ya están hechas y ustedes ahora van a ver cómo guardar la escena, que es súper importante. Porque, bueno, esto que les decía, es ahí donde está todo el trabajo. Pero, ¿qué va a pasar? Nosotros vamos a hacer Blender de una manera, no diría rara, porque en 3D no hay nada raro, ¿no? Pero de una manera en que si yo hago un objeto, guardo la escena donde hay un solo objeto. ¿Sí? Y, o por ejemplo, un pack de cosas, como les mostraba ese pack de gente fotogrametreada, bueno, viene una escena con todas esas personas, pero yo después no quiero usar todas las personas, sino que quiero llevarme una y ponerla en mi escena, que es lo que ustedes van a tener que hacer más adelante, cuando hagamos la escena esta completa, ahí ustedes recién van a necesitar esto, pero ya vamos a ir charlando sobre estas cosas de justamente cómo hacemos que cómo guardamos la escena y cómo podemos llevar un objeto. Pongámosle que hacen una biblioteca y en otra escena hacen unos libros, entonces estaría bueno ya armar la biblio y poner la escena con los libros. Dale, Juan, perfecto. Bueno, arranco entonces mostrándoles lo de la silla y la taza y después paso a cómo Sí, importar los objetos que compartiste. Ahí está, perfecto. Ahí puse para que se vean las teclas en pantalla, así pueden ir viendo más o menos. ¿Qué comandos voy apretando? Vi que ahí también habían preguntado en el chat hace. Bueno, ahí está. Ahí puse para que se vean las teclas en pantalla, así pueden ir viendo más o menos qué comandos voy apretando. Qué comandos voy apretando. Ahí está, perfecto. Ahí puse para que se vean las teclas en pantalla, así pueden ir viendo más o menos qué comandos voy apretando.
un rato el tema de cómo girar la pantalla, cómo rotar la cámara, por ejemplo. Esto lo podemos hacer manteniendo apretada la ruedita del mouse. Si tiene un mouse de 3 botones, hacen un clic, lo mantiene apretado. Yo ahí, bueno, lo tengo configurado con otra tecla porque no me ata, pero o si lo mantienen apretado y giran el mouse, van a poder rotar la cámara. Y si aprietan Shift y la rueda del mouse, van a poder usar lo que es la Pan View, que es la que les permite desplazarse de un lado al otro. Tenemos la ruedita para hacer el zoom y alejarnos. Y bueno, después tenemos lo que es las teclas del teclado numérico, como expliqué la otra vez, para ir girando, si no, la pantalla manualmente. Eso es dentro de lo que es los comandos básicos para movernos dentro de lo que es nuestro espacio. Ahora yo lo primero que voy a hacer, voy a seleccionar todo con la tecla A, que me selecciona todo lo que hay dentro de mi escena, y con la tecla X lo voy a borrar. Acá les voy a mostrar más o menos un paso a paso y algunos comandos sobre cómo vamos a poder hacer para modelar una silla, que sería más o menos lo que es el primer trabajo práctico. Igualmente yo les voy a mostrar y ustedes van a poder elegir, porque hay varias maneras en las cuales podemos realizar un mismo objeto, siempre a gusto de preferencia de cada uno, cómo queremos ir haciéndolo. Apretamos Shift A, vamos acá y vamos a agregar un cubo. Es una cosa loca de Blender que el cubo por defecto que aparece al principio se borra. Es, no sé, un meme ya, que vos aparece el cubo y Abandonemos esa lucha pero el ya, cubo. sí. Ah, tendríamos que juntarnos todos los que usamos otros programas y hackear ya directamente, atacar el código, ¿no? El cubo por defecto se borra, no importa si tenés que agregar uno igual, como hice yo recién, se borra. Hay ¿Por qué? challenge No hay por qué, pero hay se hace. challenge que es no borrar el cubo y hacer del cubo y hacen ciudades en base al cubo, ¿eh? O sea, ojo también, ya le encontraron No, su hay lado. memes de cómo destruir el cubo de 1000 maneras, hay de todo, pero bueno, nada. Está y se borra y se agrega uno nuevo, no importa. Sí, Acá yo lo que voy a hacer para poder trabajar mejor, voy a cerrar acá abajo, que esta es la línea de tiempo, que como no vamos a hacer animación, no lo vamos a estar usando nosotros, lo cierro. Y bueno, tenemos el panel de acá de la derecha que nos va a dar los comandos básicos como mover, rotar y escalar, que es las cosas que nosotros vamos a hacer con la G, por ejemplo, para mover, con la S para escalar y la R para rotar. Eso también lo podemos hacer con estos botones de acá, que si le hacemos clic, nos van a aparecer estos axis, estos indicadores. Si ponemos en mover, van a aparecer las flechas y nosotros si hacemos clic y desplazamos, vamos a poder movernos dentro de lo que es cada eje seleccionado, Z el vertical, X e Y los horizontales. Para rotar lo mismo, nos aparecen las esferas con estos circulitos que nosotros si le hacemos clic lo podemos rotar. Y lo mismo para escalar, que nos aparece con estos cuadraditos que también hacemos clic y los podemos agrandar y achicar. Esto es más que nada, lo pueden usar como asistir, para asistirse hasta que más o menos le agarren la mano a lo que es los atajos de teclado. Igual van a ver que la S de escalar, la G de mover y la R de rotar van a ser comandos que vamos a estar usando constantemente, así que ya después les va a salir de manera más natural. Pero mientras tanto pueden dejarlo así para poder ver todos esos mismos comandos en pantalla y trabajar si les queda más cómodo de esta manera. Ahora bien, vamos a poner la vista cuadra, vamos a dividir así. Y vamos a empezar a modelar la silla. Nosotros por defecto siempre vamos a estar trabajando en el Object Mode, cuando esto implica mover una malla, un objeto, dentro de la escena y queramos asignarlo en algún lugar en particular. Una vez que yo, por ejemplo, quiero empezar a modificar este cubo, cambiarle la geometría a la malla, voy a pasar al Edit Mode, que eso nos va a permitir ver los vértices y cada uno de los lados, que esto también lo puedo hacer con la tecla Tab como atajo de teclado. Y nosotros acá vamos a poder hacer lo mismo, vamos a poder escalar, rotar y mover, pero trabajando siempre en base a lo que nosotros querramos. Si queremos mover un vértice, uno de sus lados o y una de sus otra caras. cosa loca que tiene Blender, loca decimos así, que en otros programas es distinto, la mayoría, es que el Default Cube tiene 2 metros cúbicos, no es uno por uno por uno. Entonces, si tocamos la N, vamos a ver que el tamaño pues estás en modo editar, que el tamaño es de 2 por 2 por 2. Eso es raro. Y la silla les va a quedar gigante. Si la toman para hacer el asiento, les va a quedar una super silla. Entonces, siempre lo primero que hacemos es ver la escala del objeto, porque cuando traigamos un objeto de Sketchfab, como las cabezas que les pasamos para el TP2, por ahí la cabeza tiene 300 metros. O sea, porque las escalas no son tan fáciles de pasar de un programa al otro.
El tema de las medidas y la escala es muy importante. ¿Por qué? Porque todo lo que es la escala, por ejemplo, nosotros vamos a tratar de que todos nuestros objetos siempre estén en escala 1, 1, 1 y con las dimensiones, que serían las medidas, lo más reales posibles. O sea, no voy a hacer una silla de 2 metros, sino que la voy a hacer mucho más chica, para que después esos objetos tengan concordancia y tengan tamaño relativo y hacia otros objetos que vamos a importar en la escena, y aparte, pues también hay muchas cuestiones de luces y otras cuestiones que, si no está bien aplicada la escala, no se van a ver bien. Entonces, hay que tratar siempre, importantísimo, lo que es la escala, ahora voy a mostrar cómo se puede modificar esto, y las dimensiones. Esto, con la tecla N, sale también el panel lateral, y acá si vamos a la parte de ítem, vamos a poner las dimensiones, y si no, acá también podemos ver lo que es la escala del objeto. Volviendo al Edit Mode, nosotros con 1, 2 y 3, pero no los del teclado numérico, sino los que están al lado del F1, F2 y F3, vamos a poder elegir si queremos seleccionar vértices, sus ángulos o sus caras. Tenemos acá también los botones dentro de lo que es el Blender, pero tenemos los ataques de teclado que nos va a hacer mucho más rápido esta función. Y podemos mover cada vértice por su cuenta, lo mismo con cada lado y con cada uno de sus bordes. Lo mismo que podemos hacer en el Object Mode, pero acá ya directamente modificando la geometría de nuestro objeto. Volviendo al Edit Mode, entonces voy a hacer lo primero, voy a achicar en general todo esto. Vamos a hacer una silla de... Vamos a tirar las medidas al aire. Y vamos a ajustar acá las cámaras. Recuerden que acá tenemos la vista. Como es un cubo, no se va a notar al principio, pero tenemos acá la vista esta es la de arriba, esta es la de uno de sus lados y esta es la de otro. Esta es sobre el eje Y, esta sobre el eje X, y esta sobre el eje Z. Pueden trabajar así si quieren, si apretan Alt, Control y Q, vuelven de nuevo a la vista normal, pero eso, como les quede más cómodo, les recomiendo al principio si quieren trabajar así, les va a resultar más cómodo. Ujú. Entonces, volviendo al Edit Mode, voy a empezar a modificar acá nuestro objeto. Quiero Claro, pero primero lo que es mostremos la primero que base de la silla. ahí mostremos primero, Agus, que las dimensiones, volviendo a la tecla N en modo object, sí, en modo object, las dimensiones ven que cambiaron, ¿no? Era un cubo de 2 metros y ahora es de 26 centímetros. Pero también cambió la escala. Y esto es un tema, porque nuestra escala la tenemos que aplicar para que vuelva a ser 1, 1, 1. Si no, las cosas que hagamos después, lo dejo así, lo tiro así, lo que hagamos después va a tener que ver con la escala y esas cosas que hagamos después las va a multiplicar por 0,130. Entonces ahí es donde nos van a empezar a aparecer cosas raras. Nosotros le tenemos que decir que esto no es un cubo de 2 metros que está multiplicado por 0,13 para quedar de este tamaño. Le tenemos que decir que esto es un cubo que está en uno en uno en uno y que mide 0,26. Ahí Agus les va a mostrar y anótense estas Sí, teclas porque es las sí, teclas que esto van a tocar es siempre. importantísimo, porque al momento de modificar el objeto, de achicarlo en este caso, desde su tamaño original, se ajustó también la escala, y para volver a aplicar una escala de 1, 1 en 1, apretamos Control A y le damos a escala. Esto nos va a aplicar el 0,26 metros como escala 1. Y así vamos a tener que ir haciendo con cada objeto que vayamos agregando en esta escena. Una vez que los modifiquemos, les vamos a ir aplicando la escala. Esto al principio se les puede pasar, sí, pero es importantísimo que lo vayamos haciendo para después, al momento de Se lo agregar varias escriben con cosas dentro de nuestra marcador escena. en el dorso de la mano, mm, es control A, S. O sea, control A, S Ahí está, aparte. y Sí, escala. claro, Sí. control A, S. Acuérdense eso. Ujú. Y entonces, ahora lo que voy a hacer, como esta va a ser la base de la silla, la voy a achicar sobre el eje Z. Puedo hacerlo desde el Object Mode y escalo y aprieto el Z, por ejemplo. O si voy al Edit Mode, también puedo seleccionar esta cara, por ejemplo, y tirarla para abajo. O sea, hay mil maneras de hacer todo. Y ahora las ponemos un poco más arriba. Ahí si me pongo acá, me posiciono y veo más o menos la altura de la silla. Acá lo estoy haciendo más o menos a ojo. Claramente no va a tener una medida exacta ni nada por el estilo, pero bueno, me va a ir ayudando. Digamos, y acá, bueno, decido que este va a ser el tamaño del objeto y aplico la escala. De nuevo, por las dudas. Después va a salir automático eso. Ahora vamos a ir agregando lo que es las patas de la silla. Una de las maneras que podemos hacer también es de nuevo agregar un cubo. Y como ven, tenemos el cubo de 2 metros que por encima de nuestra base es gigantesco. Entonces vamos a ir achicando. Y de vuelta lo mismo, le vamos a ir dando más o menos la forma que nosotros queramos, que es para sobre el eje Z.
y le voy a ubicar más o menos ahí y acá, ahí en uno de los vértices. Ahora bien, otra cosa importante al momento de empezar a trabajar es en el outliner ir poniéndole los nombres a cada uno de nuestros sujetos. ¿Por qué? Porque, bueno, acá ve que tengo cubo 1, que es el primero que usa la escena, y cubo 001. Acá va a ser una silla, son pocas partes, no va a haber ningún problema. Pero cuando ya armemos escenas mucho más elaboradas, va a ser una ensalada tener cubo 1, cubo 01 y cubo 125, y después al momento de encontrar cada parte es difícil, así que podemos ir poniendo el nombre, como asiento acá, y acá le ponemos pata. Bueno, ahora bien, ¿yo qué puedo hacer acá? Tengo una pata. Puedo volver a hacer lo mismo, puedo agregar un cubo, escalarlo y darle la misma forma. También puedo, por ejemplo, duplicar esta pata para no tener que hacer de vuelta el proceso de escalar. Aprieto Shift D, duplico y ya me pone la pata duplicada sobre lo que es el puntero y yo acá puedo desplazarme y ubicarla ahí. Es una de las maneras que tengo para hacer una repetición de objetos. Sino también lo que podría haber hecho, del mismo modo que Juan estuvo mostrando acá, que teníamos el Subdivision Surface, que es el modificador que va modificando la geometría, que en Susana se ve de una manera, acá se ve de otra, porque él divide lo que es un rectángulo. Tenemos también Array, el Mirror, distintos modificadores que nos van a ayudar en este caso a repetir los objetos. Yo tengo esta pata y lo que voy a hacer que se espeje del otro lado de donde yo estoy trabajando. Ahí, con el ejemplo se va a entender mejor. Yo acá tengo una pata sobre el eje Y negativo, que sería en este caso el de la izquierda, y el I positivo, el de la derecha. Acá vemos que tengo el I positivo y ahí tengo el I negativo. En este caso yo lo que puedo hacer es despejar esta pata y que se vea reflejada en este lado. Se apretó el I y, por ejemplo, uso el goteo para usar de referencia nuestro asiento. Voy a ver que se va a despejar de un lado y del otro. Yo acá lo que hice, seleccioné, dije, bueno, yo tengo esta malla y quiero que en base a nuestro asiento se refleje en el lado opuesto, pero en el eje Y. Podría haber hecho también lo mismo si hubiese apretado, vamos a responder esto un segundo, el eje X, entonces se repite no solo en el eje Y, sino también en el eje X, lo cual me va a dar las cuatro patas en este caso. Otra manera que podríamos haberlo hecho en vez de haber duplicado, simplemente le ponemos un modificador y ya está. Y que lo que hace también este modificador va a ser que si yo el objeto de origen, yendo por ejemplo al Edit Mode, lo selecciono y lo empiezo a adaptar, se van a modificar también las otras tres y me voy a ahorrar el trabajo de tener que modificar cada una de manera individual, que eso es buenísimo para adelantar procesos y que todo sea exacto si quiero que las cuatro patas tengan la misma longitud. Yo acá lo que había hecho fue esconder la pata, no la había borrado, la había escondido. Tecla H esconde un objeto y la tecla Alt H me hace que todos los objetos que estaban ocultos sean visibles, que normalmente lo que hace la tecla Alt es la tecla que me va a hacer lo opuesto a lo que originalmente hace ese comando. Con el H escondí, si no también acá tenemos un poquito para hacerlo de manera manual, y con Alt H lo hice de nuevo visible. Y esta pata la voy a borrar porque no me sirve, porque yo tengo las cuatro patas acá en una. Aplico escala y ahora lo que voy a hacer, voy a agregar un pequeño bevel a estas patas para que no quede tan cuadrado, tan geométrico y tenga un poco más de suavizado dentro de lo que es los bordes. Selecciono todo el objeto en el Edit Mode, aprieto Control B larga y van a ver que si yo empiezo a mover el puntero, se abre una línea de puntos que va a significar la distancia en la cual yo estoy haciendo esa división de sus ángulos. Me la va a hacer sobre todos los lados que yo haya seleccionado. Yo en este caso había seleccionado todos, o sea, dentro del Edit Mode, la tecla A, me selecciona todo, como podemos ver si ponemos la vista de rayos X, que es este botón de acá, o si no, Alt Z, el atajo de teclado, y si aprieto Control B y empiezo a desplazar, voy a ver que hago una división de cada uno de sus lados. Si uso la rueda del mouse para arriba o para abajo, voy a aumentar esa división. Vamos a hacer un poquito de zoom si se ve mejor. Ahí. Y le podemos agregar ahí un par de divisiones a cada uno de sus lados para que quede un poco más redondeada la silla y no quede tan cuadrada, que está buenísimo porque hace que sea un poco más
suave el objeto. A esto también nos lleva a lo que estuvo explicando Juan con el tema de los vértices en la escena. Claramente acá nosotros estamos haciendo una silla, va a ser un objeto con pocos vértices, pero bueno, si activamos las estadísticas, vamos a poder ya ver dentro de nuestra escena cuántos vértices, bordes y caras tenemos en ella. Cuántos objetos, cuántos vértices, y cada vez que hagamos un level vamos a ir agregando la cantidad de vértices, lo cual nos va a hacer que esta escena sea cada vez un poco más compleja. Por eso, cuanto más simple podamos hacer las cosas, mejor. Tengamos en cuenta que, por ejemplo, como había usado Juan el ejemplo de un personaje de un videojuego, tiene, eh, una vez que se termina de esculpir, normalmente tiene más de 1 millón de vértices. Eso para un juego no está bien porque no es optimizable. Cuanto mayor cantidad de vértices, es más lento el movimiento, necesita más procesamiento, y etcétera. Entonces, bueno, eso no voy a ponerme en detalles técnicos, pero pasa por un proceso de retopología donde se rehace la malla por sobre el objeto esculpido y se le hace una malla mucho más básica, más sencilla, con todos los detalles del esculpido complejo, llegando a veces 100.000 vértices o menos. No vamos a llegar a la retopología porque primero es bastante complejo el asunto y porque no nos da el tiempo, No, lamentablemente, sí, no, no para llegamos a verla. hacer retopo. Eh, claro, es el chico de ZBrush. Sí, sí, es complicado. No, Por mi cuenta lo hago, pero es algo que sí. requiere mucho tiempo. Y Claro, es lamentablemente, muy con todo lo que estamos artesanal. trabajando. ¿Vos usás 3D Code, 3D Code? ¿Yo? No, 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 el chico de ZBrush. Ah, no. Eh, Pedro, vos sos el que hace ZBrush. Sí, sí, hago Sí, ZBrush. Sí, igual claro. soy totalmente novato, apenas hago ZBrush. No, después el resto no tengo ni Igual idea. está bueno lo que había subido. Claro, Me sí, está gustó. bueno. No, el retopo les comentamos así en líneas generales al resto. Nosotros acá, bueno, obviamente no lo vamos a tratar, es casi una disciplina aparte, pero el retopo, lo voy a hacer lo más corto posible. Ah, gracias por ilustrar. Sí, una imagen de referencia. El retopo tiene, es así, nosotros cuando modelamos y esculpimos, o sea, modelamos primero en Base Mesh Low Poly, que es lo que vamos a hacer la clase que viene, ¿no? Uno hace un modelado del llamado orgánico que les decía. El Base Mesh es Hard Surface y el otro es Organic. Ahora, después de eso hay que volver a, como está la cabra ahí en la imagen, o sea, hay que volver a retopologizar, o sea, hay que volver a hacer encima en menos polígonos. Se vuelve a modelar encima, se calca la imagen, literalmente. O sea, uno tiene un 3D re complejo y se hace el calcado. El problema, y acá es la parte que voy a tratar de resumir lo más posible, es que esa retopologización tiene unos temas, como el troll del Señor de los Anillos, tiene unos temas que se llaman mesh flow. El mesh flow tiene loops y esos colores son los loops. Entonces, cuando dibujamos la retopologización de un personaje que después se va a animar, tiene que tener esos loops. Al hacer eso, es muy difícil controlar los mapas UV. O sea, porque cuando yo modelo un personaje, el personaje va a tener un UV para la. O sea, el mapa UV es cómo le vamos a pegar la textura. Nosotros después lo vamos a mostrar con Agustín más adelante cuando hablemos un poco de shading, justamente, pero el mapa UV es como un sistema de coordenadas para pegar la textura. Cuando uno modela, ya tiene que estar ese sistema de coordenadas y después cuando hace la retopo, tiene que hacer de una forma muy artesanal eso del mapa UV, volver a recuperarlo si se quiere y tenerlo. Por eso les digo, es la única parte del 3D que es realmente compleja en el sentido de que está entre el modelado low poly, el high poly con organic y encima el shading con mapas UV. Está en el fino medio y lamentablemente, y todos los artistas de 3D estamos tocando madera día a día, que es una de las cosas en donde sí o sí va a entrar la IA, porque la IA puede llegar a entender todas esas cosas y automatizar ese proceso. Entonces, eso a la larga, a la corta, va a suceder. Para que se den una idea, hay programas enteros que hacen eso. El 3D Code, ¿no? El 3D Coat, si lo buscan, es un programa que hace eso. Y después, el otro que tiene las herramientas de modelado más avanzadas, si se quiere, del mercado de hoy día, es Maya. Entonces, la mayoría de la retopo se hace con Maya porque tiene herramientas para retopologizar. De hecho, tiene, así como vieron que nuestros tabs arriba son layout, modeling, sculpting, bueno, Maya tiene retopo y abre como un programa aparte prácticamente para hacer eso.
Sí, tengan en cuenta Bueno, que es un proceso que durante los proyectos, por ejemplo, un videojuego, hay hay gente que un hace área eso. exclusiva nada más, una Sí, persona que se dedica exclusivamente a hacer retopología, sí. por lo complejo y el tiempo que lleva. Sí, que no es lo mismo que el ZRemesher, el ZBrush o el Remesher acá de Blender. Bueno, seguimos con esto. Y si ahora le damos un bevel al asiento y eso, podemos hablar del tema de la escala de nuevo, porque, claro, todo va a responder a la escala. Entonces, si nosotros no hicimos bien lo de la escala, si querés podemos hacer ahí una caja y aplastarla, Sí, Agus, y le iba a hacemos hacer eso mismo, Ah, voy a mostrar ambos ejemplos. sí. Ahí está. Tenemos acá, entonces, nuestro asiento con escala y nuestro asiento sin escala, como vemos 1, 1, 1, 0, 1, 3, 0. Yo si vengo a mi asiento, el escalado, si aprieto en el Edit Mode Control V para aplicar un bevel, como hice antes, se va a aplicar, vamos a ver, de manera pareja sobre cada uno de sus lados. En cambio, si voy al otro, vamos a ver qué pasa si yo no tengo aplicada la escala. Voy a ver que se aplica de manera dispareja, más que nada sobre el eje Z, que es el que más Aplastado, claro. modifiqué. Ujú. Sí, se ve como acá, por ejemplo, este quedó mucho más junto que este con este, aparte están como muy posicionados casi en el mismo punto del eje Z, o sea que no se modifica mucho la altura así de manera horizontal. Y principalmente esa es una de las cuestiones porque se modificó mucho sobre el eje Z. Pero bueno, ven, acá también se ve en el ángulo que está completamente distinto. Y a ver, para lo que estamos buscando nosotros visualmente, cumple su cometido porque es un asiento, una silla, no es nada Claro, no, pero complejo. es una coincidencia Son cosas sí, mucho, sí, sí. sí, cosas mucho más complejas, vamos a ver que la escala esté bien aplicada para que el bevel sea parejo en cada uno de sus No, superficies. ni Y hablar claro, cuando animamos o aplicamos físicas, todo, sí, no, todo, es todo, escala tiene que ser la vamos a insistir correcta. mucho con eso porque es importantísimo. También, como expliqué antes, el tema de la escala y los nombres son cosas que tienen que ya después empezar a salir de manera automática. Y no, a nivel 3 creo que vuelvo con el tema, pasé, leí la pregunta en el chat. Tampoco llegamos a ver tecnología, sí, dentro de lo que es animación, pero bueno, como no profundizamos mucho dentro de lo que es rigging, la retopología tampoco pasa a ser algo 100% necesario. Y ahora volvemos a nuestra silla, le damos un Shade Smooth para suavizar un poco los bordes, acá también. Y tenemos nuestro asiento y nuestras patas. Ahora lo que voy a hacer, voy a modificar unas cuestiones también medio técnicas de lo que es nuestro Blender. Nosotros, por ejemplo, si yo selecciono la pata, voy a ver que en el medio aparece en este caso un puntito celeste, pero porque yo tengo modificado los colores, en ustedes que hoy le va a aparecer en un Naranja. colorcito amarillo. Ujú. Sí, amarillo, naranjita. Sí, Este es el punto de origen de cada uno de nuestras mallas. Como este es un objeto con modificador, estos no van a estar contando en este momento, es como si no existieran para lo que nosotros necesitamos que interactúen en este punto de origen, que va a ser nuestro lugar donde se van a tomar de referencia los modificadores, nuestras escalas, nuestros cambios en la geometría y todo va a ser en base a ese punto. Por ejemplo, acá si lo roto, voy a ver que usa como punto de origen el centro de rotación. Y en cambio, acá, mi punto quedó acá. ¿Por qué? Porque yo lo desplacé dentro del edit mode. Entonces, lo que hace el edit mode es que el punto queda estático y se mueve sobre la malla. Si lo muevo del object mode, el punto se mueve junto con el objeto. Entonces, yo lo que voy a hacer ahora, por ejemplo, si lo quiero rotar, voy a ver que usa como centro de referencia el punto que quedó ahí abajo. Entonces, si apretamos eh, Shift S, nos va a abrir este panel. Vamos a abrirlo acá si se ve mejor. Tenemos y la selección de curso, selección de activo, etcétera. Estos son todos comandos que nos van a ayudar a ubicar en nuestro punto de origen o nuestro punto de mundo, que es el circuito este de puntos que tenemos acá. Entonces yo, por ejemplo, bueno, en este caso lo vamos a hacer de manera de acá. Vamos al Object, Set Origin, que esto nos va a ajustar ese punto de origen. Lo podemos hacer dentro de lo que es la geometría, que en este caso nos va a llevar al centro de la geometría, que sería dentro de lo que es el cubo aplastado, o si no lo hubiese podido llevar al 3D Cursor, que es el circulito con rojo y blanco, que es el que nos va a servir
como referencia de donde, por ejemplo, se van a ir agregando nuestros objetos a medida que los vayamos agregando a la escena. Yo siempre aprieto Shift y el clic derecho, ese punto lo puedo ir moviendo donde yo quiera. Y si yo ahora agrego un cubo, por ejemplo, el cubo se va a ir a agregar ahí y no acá en el medio como pasó antes. Entonces aprieto Shift S, lo pongo acá, yendo al cursor to Wall Origin, que siempre es el punto 0, 0, 0 de nuestra escena. Activo acá para visualizarlo. Y bien, acá tenemos el modificador Mirror, que es el que yo usé recién. Y una vez que ya decidí de que, bueno, quiero que esas patas queden ahí, vamos a aplicar el modificador. Yo lo puedo hacer de manera manual, apretando acá en la flechita y Apply, lo cual va a hacer que se aplique el modificador. Y si yo ahora voy a Edit Mouse, puedo modificar cada uno de los vértices de cada una de esas patas, porque ya se aplicó la geometría. O si no, si me pongo el puntero sobre el modificador, le aprieto Control A, me lo aplica directamente. Es importante también ir aplicando los modificadores una vez que ya los hayamos usado y estemos seguros de que van a quedar así, para que después, cuando seguir trabajando en la escena, tengan en cuenta que si yo aplico el modificador y sigo trabajando y después quiero deshacer alguno de los mirrors que yo había hecho sobre el eje Y o eje Z, eje Y digo, o X, no lo voy a poder hacer porque el modificador no está, así que voy a tener que directamente ir a Edit Mode y borrar las cosas manualmente. Por eso les digo, estén seguros antes de aplicar el modificador, porque es algo que podamos deshagan hasta el paso que lo aplicaron, no hay vuelta atrás con eso. En este caso, con este mirror es fácil porque es simplemente borrar un par de vértices, pero bueno, hay modificadores que va a ser un poquito más difícil de deshacerlos, como si yo pensaba un Subdivision Surface que te había mostrado Juan, que si yo lo aplico, por más que acá empieza a borrar vértices, va a ser muchísimo más tedioso el trabajo. Así que por eso estén seguros antes de aplicar modificadores. Y ahora, bueno, para hacer el respaldo, también podría agregar otro. Sí, o otro extrudar las caras de arriba de las patitas. Claro. Podría duplicar también de nuevo y borrar dos. Hay mil maneras de hacer las cosas, pero bueno, vamos a hacer así. Vamos a la vista de rayos X. Y como respaldo solo requiere Porque dos de extrudar nos va a servir para recordar las que tenemos que patas. aplicar. Eso Mm, está bueno, porque nos va a recordar que tenemos que hacer el apply. ¿Por qué? Porque cuando extrudemos, claro, la pata de atrás va a ser el doble de alta que la pata de adelante, ¿no? Pero cuando le apliquemos la textura, las texturas nos van a quedar estiradas si no hacemos apply. Eso está bueno. Y después, Agus, hacemos lo de traigamos otro objeto de otro lado y lo cargamos acá, no sé, un almohadón, ponele. Sí, ahora tiro tengo la cabeza acá que me pasaste, la tiro acá. Ah, dale. Así, ya directamente ya te mostramos cómo importar un objeto. Y bueno, Ujú. vamos a seguir agregando detalles. Vamos a agregar unas patas acá de manera horizontal, vamos a agregar el respaldo, pero siempre teniendo estas herramientas para trabajar. La pata, por ejemplo, la podría haber duplicado, por ejemplo, usando un array, por ejemplo. Esto lo que va a hacer, va a crear una repetición de la malla que yo tenga seleccionada. Si sumamos el conteo, va a ser 1, 2, 3, 4, 5. O sea, así. Vamos a ver esto acá. Yo tengo el objeto, que es una pata, y quiero repetirla acá. Entonces voy a hacer conteo 1, 2, para que me lo repita dos veces, y sobre el factor, que sería la distancia en cada uno de los ejes, voy a ver que voy a trabajar sobre el eje X en este caso. Veo que está en 1, es decir, de acá, del punto de origen, me la mueve una unidad para acá, que sería el tamaño que tenga este objeto de ancho en este caso, y lo voy a separar hasta donde yo más o menos lo vea propio, que me parezca que quede bien, ahí más o menos, y listo, tengo de nuevo un objeto duplicado sin tener que agregar un cubo nuevo y seguir deformándolo una y otra vez. Vamos a deshacer con control Z, así nos queda la silla. Vamos a sacar el modificador, lo borro y listo. Y ahí más o menos serían como los primeros pasos para poder trabajar sobre una silla. Podemos agregarle un almohadón si quieren. Podemos agregar, en este caso, podemos trabajar con una UV Sphere, que tenga una forma más redonda. Lo aplastamos, le damos forma, podemos trabajar sobre cada vértice de manera individual si queremos, para ir modificándolo. Si queremos que quede acá por las patas, vemos que puedo hacer así, se apretó la O,
se me va a activar el Proportional Editing. Para Sin transformar, transformar, ¿qué ¿a qué sería? te refieres? ¿A escalarlo, por ejemplo? Como hice yo recién que achaté la espera. Eso es con la tecla S de escalar. Y lo que hice fue escalarla sobre el eje Z. Por ejemplo, Ah, entonces yo ok, meto la S sí. y el Z, y achico y agrando sobre Hmm, el eje Z. Podría haberlo hecho sobre el eje X o sobre el eje Y. sí. Y Voy a ver que después, si yo aprieto, se va a hacer un highlight sobre cada uno de los ejes. Shift A S, no nos vamos a cansar. No Ujú. vamos a claudicar en la No, lucha de siempre con lo que aplicar. alineemos. Sí, sí, ustedes trabajen siempre con el panel de acá abierto al principio, si tienen el recordatorio. Yo normalmente, como ya tengo los comandos en la cabeza, esto y esto lo tengo siempre oculto, pero ustedes déjenselo visible así tampoco se olvidan. Y voy a querer modificar, por ejemplo, esta parte de acá para que queden estos vértices en este sector. Vamos a usar la vista de rayos X para verlo mejor. Voy a seleccionar estos tres y yo, por ejemplo, si los muevo, por defecto voy a mover solo estos tres, porque son los o cuatro, o los que están del lado de abajo también, porque son los que tengo seleccionados. En este caso tengo cinco vértices seleccionados, los tengo acá marcados justamente. Y si yo aprieto el Proportional Editing, a simple vista no va a hacer nada, si ven, pero yo si por ejemplo ahora aprieto la G, van a ver que sobre los vértices que yo seleccioné va a aparecer ese círculo, que lo podemos agrandar o achicar utilizando el mouse, que va a ser cuánto va a interferir o cuánto va a adaptar los vértices que lo van rodeando en base al radio de nuestro círculo. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo los muevo con el círculo cuando está medio chiquito no pasa nada, pero si yo lo agrando, se va a mover de manera proporcional los demás vértices que lo van rodeando. Y así poder modificarlo sin tener que mover uno por uno. Así le vamos a ir dando forma al modo, no hace falta que sea súper perfecto, que es un almohadón. Entonces, más o menos, esta es una manera de hacer un almohadón. Hay mil maneras. Podría haber usado un cubo, por ejemplo, y el cubo mismo agregarle un subdivision surface, como mostramos al principio. Entonces yo vengo acá, voy a escalar, lo pongo ahí, lo modifico más o menos para que quede donde yo quiera. Pongo el Subdivision Surface, acá lo podemos buscar manualmente sobre cada una de las pestañas, pero si vamos a Search y apretamos S, nos va a mostrar todos los modificadores que aparecen con esta letra, y en este caso el Subdivision Surface es el que vamos a usar. Y ver que se hace la división, como había mostrado Juan, de manera horizontal y vertical sobre cada una de sus caras. La hago dos veces, y ahora lo que voy a hacer, voy a ajustar un poco la geometría del objeto, aprieto la escala, y ¿qué voy a hacer ahora? Van a que el cubo pasó a ser como una esfera medio aplastada. Si vamos a Edit Mode, vamos a poder ver la geometría original. Y lo que voy a hacer yo, voy a agregar unos loop cuts, unos cortes sobre esta malla para que el modificador, la geometría que se aplicaría con el modificador, sea lo más cercana a su geometría original, que son las líneas estas naranjitas que vemos acá. Vamos a hacer así lo ven mejor. Yo lo que voy a hacer es hacer Control R. Esto va a ver que me agrega un corte en base a donde yo me estoy ubicando, si de manera horizontal, vertical, sobre cada uno de sus lados. Voy a hacer, por ejemplo, un clic si lo quiero aplicar y voy a seleccionar para qué lado quiero mover esa geometría, para dónde quiero aplicar ese corte. Podría también apretar Control R, usar la rueda del ratón para que me agrande o me achique la cantidad de cortes que yo le quiero hacer a nuestra malla. Hago clic para que muevo el 2 y se aprieta la S y la X en este caso, que es sobre el eje que yo estoy trabajando. Muevo los dos de manera simultánea, de manera más cercana o más lejana, hacia cada uno de los lados. Lo voy a poner, no lo voy a poner pegado para que los vértices no se superpongan, pero lo voy a poner lo más cerca posible o lo más que a mí me guste que vea cómo va quedando, para que esta geometría se vaya modificando. ¿Por qué pasa esto? Porque estoy dividiendo sobre, vamos a decir, sobre esta cara estoy haciendo los dos cortes del Subdivision Surface y sobre esta también, entonces hay una mayor concentración de vértices acá y sobre este lado, lo cual hace que la geometría sea un poco más angular, no sea tan suavizada. Y lo mismo puedo hacer en base a acá, si aprieto S, Control R, digo, y aplico, acá lo ves sobre el GI, que es sobre el que estoy trabajando, y hago así, y lo mismo puedo hacer de manera horizontal acá, Control R, o más bajo, y acá no le voy a poner nada porque quiero que sea un poco más redondeado en el lado de arriba,
Lo que puedo hacer ahora, por ejemplo, quiero que el almohadón sobresalga un poco más para este lado. Hago lo mismo. Control R, muevo para acá. Control R, muevo para acá. Y ahora me vengo para este lado. Selecciono estos lados. Ahí, selecciono este de acá, que son los que están en este sector, en estas caras. Y lo que voy a hacer ahora, voy a apretar la tecla E. Voy a hacer un extrude. Esto lo que hace, me extiende la geometría en base hacia donde yo seleccioné. Igual después la vamos a explicar más a fondo, pues es una herramienta que la podemos usar mucho, pero esto me ayuda a extruir no solo caras, sino tanto si yo selecciono por vértice o por lado, siempre me va a hacer un extrude ahí. Que siempre al momento de usar esta herramienta hay que ser precavidos porque hace a veces cambios que no son visibles y esto nos afecta en la geometría. Yo, por ejemplo, si aprieto la tecla E, me va a extruir en este caso sobre el eje Z, sobre la normal. Y si yo aprieto clic derecho para deshacer este cambio, digo, listo, ya está, deshice, nuestra cara no fue extruida. Pero lo que hace, en este caso, si aprieto clic derecho, no es que me deshace la acción de extruir, sino que me deshace la acción de mover ese extrude. Ven, el extrude sigue acá, y acá se me superponen dos caras, y esto después al momento Se arma de lío, meter sí. un shader, una textura o algo, nos va a empezar a hacer que se vea mal. Ujú. Entonces, acá en este caso, bueno, yo sé dónde está, lo borro, ahí borré todo, o puedo simplemente deshacer. Control Z, está ahí lo que yo quería hacer. Ahí, y así evito que haya cuestiones raras dentro de lo que es geometría. Ahí boto por acá si quiero, ahí, acá. Y puedo incluso hacer varios cortes así, y así, y otro acá si quiero, ahí más o menos, para aumentar un poco la cantidad de vértices. Y acá si quiero puedo empezar a modificar de manera más individual cada uno de los vértices para dar un poco más de volumen en ciertas áreas y que no sea simplemente un recinto plano. Y ahí damos más o menos la forma que nosotros querramos, siempre teniendo en cuenta el proportional editing, si está seleccionado o no. Ya que estamos con Según esto, lo que Agus, vamos a realizar. les mostremos, bueno, primero nomenclarlo en el outliner y también ya que estamos le ponemos los nombres a los shaders, que es algo que está bueno adquirir esa costumbre desde el principio, de que no solamente tienen que tener el nombre las mallas, que ahí dice asiento, ahora le va a poner almohadón y a las Sí, patas, y no solamente a las mallas, sino que después sus texturas tienen que tener un nombre. Entonces, mm, cuando tengamos una escena como la que les mostraba de la estudiante del cuatripasado, esa lista de texturas va a ser enorme. Y si no dice pata, silla chiquita, pata, silla grande, almohadón rojo, madera así, si no dice eso, es imposible. Les aviso, es imposible. sí, te das cuenta que de la misma manera que vamos a tener 100 objetos en una escena compleja, que es una cantidad normal, y cada uno va a tener que tener su nombre, lo mismo va a pasar con los materiales. Yo igual acá estoy trabajando con una silla, después yo todo esto lo puedo unificar si quiero, para que sea solo un objeto y no tener que trabajar de manera individual sobre cada una de sus partes, que para una escena compleja siempre es lo mejor tener todo unido, pero bueno, eso lo vamos a hacer un poco más adelante, y lo que vamos a hacer va a ser lo que explicó Juan de los materiales. Acá lo tenemos el modo albedo, el modo gris, y lo que va a hacer ir acá a la pestaña de materiales, y voy a ver que está en blanco. Pongo material nuevo, no está creando, normalmente no se traba, pero bueno, como estoy con Eh, varias cosas abiertas, puede ser que se tome un poquito más el proceso. Pero no, es casi automático, no tendrá que tardar nada. Entonces ahora acá tengo material 001, le voy a poner material, no, ni siquiera material, le voy a poner asiento nomás. Eso es el asiento, sí. Sí, así no pongo material asiento, nada, simplemente asiento. Y yo acá dentro de lo que es el base color, le voy a poner el color base a cada uno de las partes. Mira, esto no, esta preview antes no estaba. Esto es nuevo. Ah, es verdad. Sí, que te da el código del color y todo así directamente. Mira. Sí. Y no sé, lo quiero poner en color marrón, vamos a seleccionar acá la Y acá tonalidad. medio random, pero Sí, más que para nada para ver. ¿Y diferenciar. qué pasa? Claro. ¿Y qué pasa? Veo que lo sigo viendo a gris. Esto pasa porque nosotros estamos dentro de la vista del albedo. Yo lo que Ujú. voy a hacer ahora, que normalmente nosotros cuando estemos trabajando, lo mejor siempre es
cuando más que nada con escenas complejas, trabajar con esta vista para consumir menos recursos y que no que gaste tanto dentro de lo que es Es lo que el cargo mostraba de con la materiales, y escena del etcétera. cuatripasado, ¿no? Que hasta que carga Claro. todo y sí. Mm. Entonces voy a la vista de material, que es esta esferita del medio, y a ver que ya ahí lo veo con su textura. Esto no se ve más gris, se ve blanco porque no tiene ningún material, y esto se ve marrón. Y bueno, después tenemos la vista del render, que acá se vería como se ve en el render, que como no hay luces ni nada, se ve todo oscuro, no hay sombras, no hay nada. Pero bueno, esto lo vamos a ver también más adelante, pues, para que sepan que está ahí. Eh, Vamos a hacer lo mismo con las demás partes del asiento. Yo acá si quiero le puedo agregar el mismo material, si aprieto acá y pongo asiento, pongo ahí, pero yo lo que voy a hacer va a ser agregar un material nuevo. Entonces será ahí, como nuevo. Ahí, está, ahí lo hizo más rápido, se ve que la primera vez que carga tarda un poco más. Y Sí, voy a para hacer mí lo es una mismo, cosa voy a de agregar, disco que lee la eh, escena. eh, le pongo el nombre de patas y le puedo poner, no sé, otro color, Sí, random. La cosa es que distinto. diferenciemos los shaders, no que va a ser Claro, así vamos a esto. poner ahí. No, no, es que podamos ver. Y lo mismo con el asiento, con el almohadón este. Y le ponemos almohadón y le ponemos otro color. Y ya, ahí está. Entonces ahí más o menos vamos a poder ver bien cada uno de los objetos con su color. Y si hacemos acá, vamos a ver que tenemos nuestro objeto, nuestra malla almohadón, con su material y su modificador, que en este caso le quedó el Subdivision, que no apliqué todavía. Y está ahí. Por eso tengan en cuenta que si vamos a tener varios materiales, también el outliner va a ser una ensalada porque va a tener cada objeto su modificador, su material y todo lo que le vamos agregando. Por eso está bueno siempre ir agregando nombre a todo, además de ir aplicándole la Ujú. escala. Y a esta altura Ahora grabamos para luego, porque ahora estamos en Unsafe. Si en este momento llegase a ocurrir una desgracia, Dios no quiera, se sí, pierde y esto. justo iba a eso. Sí, Sí, Blender igual por defecto tiene un guardado automático, entre automático. comillas, creo que viene cada 20 minutos o Sí, en las 10. preferencias se puede Pero poner. bueno, sí, en 20 minutos uno puede hacer un montón, así que podés perder Sí. muchísimo. Y más cuando es algo complejo, que mayor cantidad de vértices, mayor procesamiento, mayor consumo en la computadora, mayor probabilidad de que te crashee el programa. Como pasa con el Photoshop y cualquier programa de diseño que son propensos a crashear. Ujú, Entonces, bueno, siempre podemos ir a Save As para guardar un proyecto nuevo y seleccionamos en dónde, lo podemos poner en el escritorio, donde queramos, le ponemos nombre, yo me voy a poner silla. Lo he guardado en la carpeta de descargas, que la tengo en blanco, y guardo y listo. Entonces, en mi carpeta de descargas tengo mi archivo silla.blend. Entonces, yo cada vez que lo abra, se va a abrir mi programa. Lo mismo si voy a cada logo, puedo abrir cualquier proyecto, y etcétera. Esto más que nada lo que es para los primeros trabajos prácticos son las herramientas, entre comillas, básicas para poder ir trabajando. Después, bueno, tenemos, A no ver, sé, Juan, si querés que muestre más o menos lo de la taza, lo no, dejo no, para no la próxima, llegamos. o lo de importar. Hagamos lo del objeto y después hagámosle, o sea, importemos un objeto y después tenemos que hacer el respaldo y hacerle un agujero. Así vemos bool, que TP1 incluye bool. Dale, vamos a terminar con las sillas, sí, pues importo Dale, hacemos el lo que respaldo y le muestro con. hacemos un agujero. Sí, vamos a hacer una tablita acá. Podría usar si quiero también un plano, esto es para más o menos para que vean que se puede hacer un montón de cosas de mil maneras distintas. Vamos por ahí. Yo tengo un plano, le voy a dar volumen, le voy a apretar en el Edit Mode, selecciono la cara, voy a poner Extrude, ahí está, y ahí le doy volumen al respaldo, selecciono los vértices, muevo para arriba, le damos forma, voy a desactivar el Proportional Editing porque no me sirve ahora para lo que estoy haciendo. Más o menos una vez que veo que tiene el tamaño que yo quiero, aplico la escala, voy a poner el origen en la geometría, ahí está. Y le voy a agregar ahora una abertura acá, un huequito al acento más que nada, para darle una especie de ornamento o algo así, por decirlo de alguna manera, a nuestro cubo. Ahí está. Vamos a achicarlo. Bueno, Blender, creo que no lo tienen otros programas. Que si yo quiero agrandar algo mucho, en vez de apretar S, escalar, de nuevo S, escalar, y directamente puedo mover el puntero para la derecha y sigue infinitamente porque aparece el lado izquierdo, Ah, sí, sí, y así sí. sucesivamente. Eso es de los videojuegos.
Vamos a ver ahí, más o menos. Ahí. Y lo voy a ubicar. Quiero que la abertura sea justo ahí, más o menos. Ahora bien, yo podría directamente, vamos a esconder esto un segundo, agarrar y a Edit Mode, agregar un corte, poner acá, agregar Claro, pero otro acá. imaginemos que es un círculo, un corazón o Claro, una forma un mucho más diamante, o complicada. sea, cualquier forma más compleja ya, Claro, se nos complica borrar. claro, puedo hacerlo todo de manera manual, unirlo con vértices, Claro. etcétera. Pero no, hay maneras más fáciles y aparte, claro, No, más sirve para vamos a mil tener más cosas. opciones El siempre de hacerlo. bull es algo que usamos todo el tiempo. Sí, sí, acá porque son dos formas geométricas básicas, pero es una herramienta bastante útil que tiene igualmente sus cositas. Vamos a aplicar la escala a este también. También, por si no lo hice, lo hago de nuevo. Voy a la pestaña de modificadores. Voy a Add Modifier y voy a buscar Bool. A ver. Así por sí solo, también este modificador, al igual que el mirror, se ve que no hace nada. Yo, por ejemplo, si escondo acá, veo que sigo con el objeto como está por Ujú. defecto. Y lo que voy a hacer con este modificador, voy a agregar el gotero, voy a seleccionar nuestro otro cubo. ¿Ven? Acá es importante también que esté cada una cosa con su nombre porque Claro, ese sé sería el bien que bull. estoy Sí. seleccionando en este caso. Claro. Donde Pero dice bien, plane, parece que o sea, para ser ordenados, donde dice plane en el outliner, le pondríamos bull, o sea, el objeto que vamos a restar. El otro, el plane, sí. sí. Ahora bien, parece que por defecto no hizo nada nuestro modificador, pero si yo le hago clic voy a ver que está esta línea que me está indicando que acá hay una nueva geometría dentro de lo que es la Ujú. malla del objeto. Yo por más que vaya al edit mode, como no está aplicado el modificador ni nada, no lo voy a ver. Pero si yo agarro este cubo y lo escondo, por ejemplo, voy a que se creó esta intersección, este espacio dentro de lo que es mi respaldo. O sea, ¿qué es lo que hace el bool exactamente? Me saca o me suma la diferencia entre la superposición de dos mallas. En este caso, si pongo difference Ahí nos y hacen acá una escondo, pregunta, sí, puede ser. Puede ser que no funcione el Subdivision Surface. Claro, lo que pasa es que ahora cuando entre en modo polígono, Agus nos va a mostrar la forma rara que tiene esos dos polígonos que acabamos de generar. Uno de adelante y otro atrás es un polígono raro. sí, el booleano es bueno de manera visual. Por ejemplo, yo acá veo que está perfecto esto. Entonces, no sé, lo aplico, ya que cubo lo deja al punto, no lo necesito. Y si voy a Edit Mode, voy a ver que la malla del objeto fue modificada para que esta abertura esté. Y ahora Ujú. bien, nosotros cuando estemos trabajando, esto es súper importante también, al momento de estar creando mallas, modificando objetos y toda esa cuestión, siempre vamos a tratar de estar trabajando, vamos por lo que arriba, mejor esto. Vamos a estar trabajando con caras de 4 o 3 vértices preferentemente. O sea, con quads, que serían caras de Cuatro. 4 lados, Ujú. o con trids o Triángulos, sí, triangulate, sí, o sí. como sea que lo llamen, de caras de 3 lados, de 3 vértices, digo. Y acá tenemos que hacer la artesanía de cortar esos que nos faltan, ¿no? Claro, acá tenemos una forma que nosotros no creemos, que es lo que siempre tratamos de evitar en el 3D, más que nada porque después cuando apliquemos shader, estas formas raras pueden afectarlos, o si buscamos una malla entre comillas perfecta o que esté optimizada para su animación, tenemos que hacerla distinto, o lo que sea, pero estas formas raras, que nunca me acuerdo el nombre, cuando tienen muchísimos vértices, No, para nada. las evitamos. Ujú. Sí, no me acuerdo el nombre, cuando tienen una cantidad de vértices no deseados. Ah, Los n-gons, n-gons, ahí está. n-gones, sí, Los que tienen n-gons, n porque es lados, cantidad sería de. en castellano, sí. Claro, Ujú. sí, exacto. Estas formas tenemos que evitar a todos porque acá tenemos una de sus caras con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vértices más o menos. Es una forma que no queremos. En este caso no nos va a generar mucho problema porque es simplemente un respaldo sencillo. Pero bueno, esto lo podemos corregir si nos ponemos quisquillosos apretando la tecla K de knife, de cuchillo. Nos va a permitir hacer cortes en la malla de este objeto. Yo, por ejemplo, selecciono este vértice y quiero que el corte sea de acá a acá. Aprieto la tecla Enter para aplicarlo y ya creé acá un quad en base a este engon que había. Voy a hacer lo mismo de este lado. Imagínense que esto es solo con un cubo. Imagínense aplicar un booleano sobre una geometría mucho más compleja, el trabajo que es esto. Sí, no, igual tenemos herramientas para subdividir, para convertir a cuadros, triángulos. No es todo mágico, pero tenemos No, siempre hay muchas planes maneras de B, hacer un montón tenemos. de cosas, Ujú. maneras más manuales, maneras artesanales y maneras más Ujú. técnicas. Y ahora el Esto es bevel y más el que todo. subdivision sí pueden funcionar.
Sí, Igual, ahora en sí. este caso no Lo tiene del mucho su sentido hacer Subdivision porque quedaría cuadrado igual, pero un bevel vendría bien. Sí, eso sí, aplicamos la escala por las dudas, si no está aplicada, la aplico y si ya está aplicada, la sigo Sí, aplicando, total, no se modifica nada, siempre. sí, 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 sí. Por inercia, acá es que hagan una modificación a una malla, les va a Es terminar saliendo. apply escape. Eso tiene que estar, sí. Vamos, si a mí ya me sale de manera Por natural, apretar control A, ya está, es automático. Yo Y es más o menos. me armé un botoncito en el Stream Deck. O sea, Sí, es que ya son sé 5 que, comandos que después sí, salen sí, automáticos. Ahí total. está. Y tenemos el booleano. Que bueno, el booleano solo, como dice, he hecho la intersección, como yo mostré ahí, si cargamos acá, por ejemplo, más que nada para que vean. Me los puede unir o no, y eso me crea una unión entre ambos objetos en vez de hacerme la diferencia, o me va a aparecer solamente el lugar donde están unidos, donde están superpuestos, y el resto desaparece. Depende cuál de las tres opciones vayamos probando. Tengan en cuenta que el booleano se maneja muy, no sé si por decirlo matemáticamente, al momento de trabajar. Así que si están trabajando con algo que tenga una geometría muy compleja, el booleano es propenso a que les haga muy lento todo. Sí. Eh, si yo Hay tuviese una anterior versión fast cabeza, ahí, pero vieron que cuando él lo estaba haciendo abajo decía fast. Hay una versión fast, pero también es cuestionable, porque fast es medio mal mm, hechito. O sea, no es del todo. este, Pero bueno, muy bien. sí, cuanto mayor geometría, más es como veníamos recalcando, y esto lo van a ir viendo también. Cuando vean que estén trabajando y vean que la computadora se les pone lenta, van a ver Sí, 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 que también porque es a hay causa de la casos y casos geometría. del bull y después vamos a mostrar un poco más en Sí, detalle el bull lo mismo que con el bool y el subdivision surface, depende en qué orden estén puestos, cómo van a interactuar el uno con el otro. Si uno lo pusieron primero y el otro segundo, sí, cuál va a tener mayor le diferencia vamos uno a con el dedicar un otro. ratito al bull la que viene, Sí, sí, para que eso lo lo veamos vamos bien porque a tiene ver sus también eso. vueltitas y es útil, es algo súper útil y bueno. Bueno, vamos a traer un objeto entonces y vamos a ver esto de cómo Sí, llevarnos un objeto de una escena a la otra. bien. Yo acá lo que hice, bueno, ya acabo de guardar mi escena para que quede ya mi silla guardada. Y lo que voy a hacer, poner, si yo quisiera importar esta silla a una escena más compleja, no me alcanza con guardar el proyecto y después ir a otro Blender y tirarlo ahí, no, porque me superpondría los proyectos y solo quedaría mi silla visible. Lo que yo puedo hacer es dentro de lo que es import y export. En este caso vamos a exportar la silla y vamos a ver distintos formatos. Tenemos el FBX, el CTL, OBJ, que no es una oveja grande, que son los formatos más utilizados normalmente, depende para qué lo vayamos a usar. En este caso, por lo más normal siempre termina siendo OBJ, por lo menos yo es el que siempre suelo usar. Entonces selecciono